Buenas tardes, bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en Economía Sur, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es miembro del equipo organizador de esta conferencia. Por lo tanto, damos la bienvenida al doctor ingeniero Johnny Naui Ortiz, que ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El doctor ingeniero Johnny es profesor de posgrado y profesional con más de 30 años de experiencia en el sector energético y doctor en Engineering Management por la Universidad de Missouri, magíster en energías renovables en Alemania, ingeniero mecánico UNI. Consultor también en entidades públicas, empresas privadas y organismos internacionales multilaterales. Y el tema de exposición es energía y desarrollo sostenible. Y finalmente damos pase al doctor ingeniero Johnny. Adelante con su exposición. Sí, muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman, por favor, qué tiempo tengo para la exposición? Son 40 minutos. 40 minutos. Bien. Muy buenas tardes con todos nuevamente. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, mi alma mater. Muy grato para mí participar en este segundo Congreso Internacional. El tema de hoy que vamos a desarrollar en los próximos minutos lleva por título Energía y Desarrollo Sostenible. Es en realidad un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de puntualizar algunas ideas básicas. Cuando utilizamos el término desarrollo sostenible, podemos pensar en un esquema a nivel macroeconómico, un esquema bastante grande, pero quizás la tendencia actual también es a incorporar los conceptos de desarrollo sostenible a nivel de proyectos a pequeña escala, ¿no? Por poner un ejemplo, si tuviéramos un proyecto que fuese considerado como viable, estaríamos cumpliendo con los criterios económicos, por un lado, y con los criterios ambientales, por otro, pero estaría pendiente, ¿no?, el tema social. Tal vez, ¿no?, un esquema equitativo reuniría las condiciones económicas y sociales, pero en realidad los esfuerzos estarían en adelante hacia todos aquellos proyectos, estrategias que podamos plantear, pero que cumplan con los tres criterios al mismo tiempo. Y ahí estaríamos en el esquema de desarrollo sostenible, ¿no? El llamado desarrollo sostenible tiene varios objetivos, ¿no? Acá se presentan los objetivos propuestos en forma genérica por las Naciones Unidas. Acá hemos resaltado uno de ellos en particular, que es el número 7, que está relacionado con la energía asequible y no contaminante. El término asequible hace mención a que de alguna manera el usuario final, que puede ser, ¿no?, diferente tipo de usuario, pueda tener acceso, ¿no?, a alguna forma en energía para satisfacer algún tipo de necesidad. Desafiante también el otro término que dice no contaminante. En realidad, tendencias actuales que promueven el análisis de ciclo de vida, economía circular, producción más limpia, entre otros, van a llegar a concluir probablemente que no existe, ¿no?, nada que sea no contaminante, pero al menos en términos relativos menos contaminante, ¿no?, que otras estrategias. Y así podríamos quizás, ¿no?, encontrar también algunos puntos en común con los otros objetivos. Entonces el día de hoy vamos a tratar, ¿no?, de ahondar un poco más en el objetivo número 7. Se ha mencionado, ¿no?, en diferentes publicaciones que estamos ante un tema de calentamiento global, de reuniones periódicas, ¿no?, cada año a nivel internacional, que tratan de analizar, ¿no?, las posibles trayectorias. Acá hay simplemente una mención al respecto, que se hizo con data de hace algunos años, antes de la pandemia, y que señalaba diferentes posibilidades para los próximos años. Quizás la de mayor preocupación acá, ¿no?, Eh, alrededor de unos 6 grados centígrados, ¿no?, más o menos hacia el final del siglo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer, ¿no?, para llegar acá, ¿no?, a los 6 grados centígrados? Y la respuesta es absolutamente nada, ¿no? O sea, si no hacemos nada realmente y seguimos con las tendencias como se han venido desarrollando en los últimos años, pues probablemente vamos a llegar a ese futuro al cual no queremos llegar, ¿no?
Pero preocupante también, ¿no? Que aún así, ¿no? Todos, ¿no? Y cuando decimos todos son los países o diferentes integrantes en general, podamos, que de alguna forma, ¿no? Milagrosamente ponernos de acuerdo, pues aún así, ¿no? La situación sigue siendo algo bastante complicado. ¿Qué hacer entonces, no? Bueno, hay diferentes propuestas, pero principalmente se trata, ¿no? De mitigar, ¿no? Ese término mitigar proviene de que de todas maneras se va a producir algún tipo de efecto, pero vamos a tratar de que sea el menor posible, ¿no? ¿Qué tan serio puede ser, ¿no? El tema de la energía y el impacto ambiental? En muchas especialidades, ¿no? A veces el impacto ambiental se le trata de expresar como toneladas de dióxido de carbono, ¿no? El tema del carbono pareciera, ¿no? Que es todo el único problema ambiental, pero lamentablemente no es así, ¿no? En esta gráfica se aprecia, ¿no? Que un galón de gasolina que estemos utilizando para el automóvil o un kilovatio hora de electricidad que estamos usando ahora, ¿no? Que son las 3:05 de la tarde, de algún lado tiene que provenir, ¿no? Entonces hay una cadena de transformación, de transporte, de producción, etcétera, y en cada una de esas etapas se va produciendo una serie de contaminantes y una serie de impactos como se visualizan acá, ¿no? Entonces el problema es mucho más serio de lo que probablemente aquí en este nivel, que es el nivel visible, ¿no? A veces, ¿no? Vemos un automóvil, ¿no? La combustión no es la correcta y decimos, no, está contaminando, pero en realidad es mucho más serio todavía que ello por todo lo que estamos mencionando acá, ¿no? Si tuviéramos que tomarle una fotografía al sector en energía, que es lo que nos convoca el día de hoy aquí en esta exposición, podríamos visualizar algo de esta forma. He seleccionado esta vista, no por las cifras, no porque hay cifras más recientes, pero sí porque muestra de una manera bastante rápida el contexto en el cual esas estrategias, ¿no? De mitigación, etcétera, se podrían dar. Acá tenemos lo que se llama un balance nacional de energía, ¿no? Que lo tiene Perú y otros países también, ¿no? Donde por un lado tenemos a las diferentes fuentes de energía que se vienen utilizando, ¿no? Hidroenergía, gas natural, carbón, pero también otras fuentes, ¿no? Llamadas tradicionales como la leña, bosta, yareta, etcétera. Entonces son diferentes fuentes de energía primaria que son transformadas, ¿no? Acá todo lo que tenemos aquí en el interín serían las cadenas de transformación. ¿Mm? Porque lo que necesitamos nosotros es el uso final de la energía para diferentes sectores, como el sector transporte, el sector industrial, comercial residencial y otros, ¿no? Lo interesante son estas flechas que se ven acá, ¿no? En la parte inferior, que al producirse cualquier conversión, cualquier transformación, va a generar pérdidas. Y esas pérdidas tradicionalmente lo hemos considerado como un tema de costos, ¿no? Entonces la misión de la ingeniería en general es reducir, pues, ¿no? Las pérdidas y principalmente el driver, ¿no? El motivador es una reducción de costos de operación o de fabricación, etcétera. Pero resulta que ahora también en el contexto, ¿no? De desarrollo sostenible tendríamos que asociar estas pérdidas, impactos ambientales y otros. Entonces, cada vez resulta más urgente y más importante que la ingeniería se concentre, ¿no? En formas de reducir esas pérdidas, porque esas pérdidas significan sobrecostos que alguien va a tener que asumir, normalmente es el usuario final, ¿no? Y pérdidas o impactos, en este caso ambientales, que alguien va a tener que asumir, que en este caso somos todos nosotros, ¿no? El sector energético, pues, es muy especial, ¿no? Por ejemplo, este año 1973 fue muy conocido por la primera crisis del petróleo, ¿no? En donde se puso eh, como, digamos, que de manifiesto, ¿no? La necesidad imperiosa de que había que empezar a reducir, ¿no? El consumo, la dependencia del petróleo. Algunos recordarán quizás, ¿no? En el Perú, en Lima en particular, en ese periodo lo que ocurrió es que se produjo una escasez, ¿no? de la gasolina para los vehículos y se tenían que usar unos stickers, calcomanías,
en los parabrisas, ¿no?, de los vehículos para que no circulara lunes y miércoles, martes y jueves. Quiere decir que era una situación bastante complicada, ¿no? 1985 como referencia a nivel internacional marca el tema de los mercados ya internacionales globalizados, ¿no? Y empiezan a hacerse más frecuentes empresas que no tienen un país realmente, sino que no operan a nivel internacional, ¿no? Las transnacionales, aparece el tema de la globalización. Entonces ya se deja un poco de lado el tema de la conservación per se y se pasa al tema de la eficiencia. O sea, de todas maneras, tenemos que producir más porque los mercados globalizados lo piden así. Y entonces comenzamos a establecer estándares para fabricar en equipos, ¿no?, motores, calderas, compresores, bombas, etcétera, con mínimos estándares en eficiencia. Y en algunos países que no son los fabricantes, el tema de la comercialización también con ciertos estándares, ¿no? Sobre ello, el año 97 en particular es el protocolo de Kioto. Entonces, sobre lo que ya teníamos de conservación, de eficiencia, ahora viene el tema ambiental, ¿no? ¿De qué manera podemos en el sector tratar de contribuir a mitigar los impactos ambientales, mejorando aún todavía más la eficiencia de los equipos? Siempre resulta sencillo mirar, ¿no?, para atrás, ¿no?, al pasado y ver qué pasó y se pueden explicar bien, ¿no? Es un reto siempre cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar después, no? Algunos están proponiendo completar esta casilla con aspectos de seguridad en energía, otros resiliencia en energía, otros con desarrollo sostenible, que es el tema de hoy, ¿no? Dos grandes estrategias, que es lo que vamos a tratar de desplegar a lo largo de esta exposición, reconociendo que no existe absolutamente nada en el sector que podamos hacer que no vaya a generar un impacto ambiental, pero por lo menos tratar de que ese impacto sea el menor posible, ¿no? Dos grandes políticas a nivel internacional y de muchos países también, la promoción por un lado de las energías renovables y por otro lado también la promoción de la eficiencia. En ambos casos se puede hablar de esquemas voluntarios, esquemas obligatorios, se puede hablar de proyectos a gran escala, proyectos a pequeña escala. Hay diferentes esquemas que se pueden ensayar en cada caso, pero lo que sí resulta importante y que paradójicamente en algunos países, en lugar de colaborar ambos frentes, más bien como que se estorbaban, ¿no? En un principio se trataba de promover tecnologías de alta eficiencia. Algunos señalaban, mientras se promuevan tecnologías de alta eficiencia, estamos dando más oportunidad a seguir usando combustible fósil. Otros decían, si promovemos las fuentes renovables, vamos a generar en aquellos tiempos, ¿no?, hace unos 10, 20, 30 años, un mayor sobrecosto en el mercado, etcétera. Entonces, felizmente ya las tendencias actuales en la mayoría de los países es a verlos ambos como dos brazos, ¿no?, de una persona, ¿no?, que ambos pueden sumar esfuerzos, ¿no?, en lugar de estarse estorbando. Entonces, si se promueve la eficiencia y se promueve las energías renovables, cada uno, ¿no?, en los ámbitos que sea que corresponda, pues podremos contribuir a tener escenarios de mitigación. Veamos panorámicamente, ¿no?, el tiempo que tenemos disponible aquí, el tema de energías renovables. Siempre se menciona, ¿no?, que el Perú y otros países más tienen abundantes, dicen, ¿no?, recursos naturales. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en el aprovechamiento de la energía solar que está acá, la velocidad del viento aquí, energía de la biomasa, un recurso que es muy conocido, ¿no?, en el Perú, ¿no?, las caídas de agua. Por el momento no tenemos todavía aplicaciones para generación eléctrica, pero quizás en algún momento en la geotermia. Y algo que también está cobrando cada vez más interés, ¿no?, el tema de la energía proveniente del mar. En realidad, los recursos pueden o no estar disponibles, pero no necesariamente en todo el país, ¿no? Entonces es posible que haya en algunas regiones donde el potencial de estos recursos pueda, ¿no?, ser mucho más viable su utilización que otros. Pero lo que es importante es que es necesario cuantificarlos, ¿no?
Acá necesitamos, ¿no?, el perfil de radiación solar, acá necesitamos, ¿no?, el régimen de viento, acá necesitamos el poder calorífico de la energía de la biomasa y así sucesivamente. Entonces es necesario, para que podamos pensar en cómo aprovecharlos, determinar cuantitativamente ese potencial. Pero ¿qué es lo que el usuario final requiere? En realidad lo que el usuario final requiere es satisfacer algunas necesidades concretas, ¿no? Iluminación, por ejemplo, cocción, transporte, fuerza motriz, ¿no?, vapor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos estos posibles recursos en estas necesidades concretas? Ahí está el símbolo de pregunta, ¿no? Y lo que tendríamos que poner acá sería la tecnología. Independientemente si esa tecnología es 100% importada o 100% local o una combinación de ello, pues lo que es necesario es una tecnología. Si no tenemos una tecnología, estos recursos van a quedar siendo recursos, no se van a aprovechar y estas necesidades no van a ser cubiertas, ¿no? Eso es lo que habría que mencionar por el momento. Algo que también con frecuencia se señala es lo siguiente, que son las energías renovables. Hay varias definiciones, pero una que es bastante práctica es aquellas que son virtualmente inagotables. Y como ejemplo está, pues, ¿no?, la energía solar, eólica, hidroeléctricas, biomasa, geotérmica, mareomotriz, entre otras. En los medios de comunicación, ¿no?, que tratan, ¿no?, de llegar al público en general, a veces se quiere usar otros términos, ¿no?, como energías limpias, no convencionales, alternativas, verdes. Pero en realidad lo más recomendable quizás es recordar que se trata de fuentes virtualmente inagotables. Si nos remontamos hace unos 20, 30 o 40 años a nivel mundial, ocurrió una situación como la que se muestra acá, ¿no? Se necesitaba una cantidad concreta, en este caso 1000 kilovatios hora, y que podía ser suministrado con una energía no renovable, como ejemplo, ¿no?, a este precio, 4,5 centavos por kilovatio hora, pero provenía de fuentes no renovables. Y en ese momento, como ejemplo, se tenía, ¿no?, una fuente renovable que podía suministrar estos 1000 kilovatios hora, pero a 7,5 centavos por kilovatio. Entonces la pregunta lógica que el usuario final se hacía es, ¿y cómo cubrimos la diferencia? Y ante ello habían dos respuestas, ¿no? Un conjunto de países señalaban, no hay problema, el usuario final va a ser incentivado, subvencionado, como se le quiera llamar, de modo que él siga pagando los 4,5, pero que use la energía renovable y algún esquema para que el usuario final sea incentivado y pueda usar esa energía renovable. ¿Con qué objetivo? De ir creando un mercado. Por supuesto que hay una gran diferencia, ¿no?, si ese mercado se crea en un país donde se fabrica esta tecnología versus si ese mercado se quiere ensayar en un país que va a importar la tecnología. En el caso de que un determinado país decida, ¿no?, continuar con el uso de las fuentes no renovables, entonces tendría que hacer estudios cada vez más detallados de las reservas. Y por otro lado, si un país decide, ¿no?, utilizar las fuentes renovables, tendría que hacer también cada vez estudios más detallados, pero del potencial, ¿no? Y otros países a la pregunta que aparece aquí respondieron, no vamos a hacer nada, simplemente que si estas fuentes renovables son tan buenas como dicen, hay que esperar, pues, ¿no?, varios años para que de por sí, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo de nadie, pueda ser competitivo, ¿no? Entonces, entre esas dos posiciones que se dieron hace 10, 20, 30, 40 años, hay posiciones intermedias, ¿no? Hay países que recién, bueno, están empezando, ¿no?, por diferentes motivos, a promover este tipo de fuentes, ¿no? Esta data proviene del día de ayer, ¿no? Es 11 de junio, ¿no?, 2024. Máxima demanda 7.428 y simplemente para mostrar dos situaciones, ¿no? Acá tenemos a las 18:30 que el despacho eléctrico en el CEIN estaba compuesto por 45% de gas natural, ahí está, 49 hidráulico, una pequeña cantidad de biogás, una pequeña cantidad de bagazo, casi cero, y la energía eólica 5%. Pero si lo miramos a las 12 del mediodía,
El gas natural sigue siendo lo mismo, 45%, el hidráulico 1% menos, ¿no? 48%. El solar es el que a las 12 del mediodía, ¿no? Está más o menos ahí en todo su apogeo, 5% de energía solar y el eólico 3%. Entonces, con eso tenemos una idea, ¿no? De la participación de los diferentes recursos que se tienen para, por ejemplo, generación eléctrica. Lo que es importante es recordar que el costo de generación está compuesto en realidad de dos costos, que a veces, ¿no? A veces se tiende a mirar solamente el costo de operación y mantenimiento, que es el despacho de corto plazo, ¿no? El costo marginal. Pero en realidad las inversiones se manejan considerando también el costo de inversión, que es el CAPEX. Las fuentes renovables siempre se ha dicho que la gran ventaja que tienen es un mínimo costo de operación y mantenimiento, pero lamentablemente un alto costo de inversión. Mientras que un generador térmico puede ser lo inverso, ¿no? Un alto costo de operación y mantenimiento, el combustible básicamente, y un costo de inversión menor, ¿no? Comparado con las otras tecnologías. Entonces, en algún momento tiene que haber un equilibrio entre ambos, pero es importante considerar ambos costos. Existe bastante interés, ¿no? En la promoción de las fuentes renovables, tanto a niveles de escala de conexión con la red principal o también como sistemas no autónomos. En ambos casos no existen sus limitaciones, existen sus controversias y también aparece un interés en lo llamado mini redes, así como se ve acá en la figura, ¿no? Una mini red que puede atender, ¿no? Un conjunto de usuarios, ¿no? Vamos a suponernos 20, 30, 40, 50 usuarios como ejemplo y que puede tener potencias no muy grandes, ¿no? 7, 50, 100 kilovatios. Y lo interesante de estos esquemas es que pueden tener el aporte de varias fuentes y tecnologías al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí aerogenerador, aquí tenemos un módulo solar fotovoltaico, tenemos baterías, ¿no? Este tema de las baterías, que hay bastante investigación, ¿no? Baterías de litio y otras, pero resultan siempre algo complicado porque su objetivo de alguna manera es el sistema de acumulación, ¿no? Tratar de gestionar la energía que pueden producir estas otras fuentes que por su naturaleza son variables o intermitentes, ¿no? Pero ¿qué nivel de confiabilidad puedo tener, no? Si quisiera tener un nivel de confiabilidad puramente con este sistema en base a un sistema de acumulación, vamos a suponer un 90% tendrá un costo. Entonces, estos sistemas de acumulación elevan significativamente el costo del uso de estas tecnologías. Pero si quiero pasar a 91%, ese 1, ¿no? Extra va a costar todavía un poco más. Y si quiero pasar a 92, ese 1% más cuesta más que el 1 anterior y así sucesivamente. Y virtualmente va a ser muy difícil, es imposible, llegar a altos sistemas de confiabilidad por más grande que sea mi sistema de acumulación. O una alternativa puede ser, ¿no? Este motor generador diésel, que de repente no encaja muy bien, ¿no? En el esquema de promoción de las fuentes renovables, pero que su función principal es eso, justamente, dar la confiabilidad para el momento que sea pues, necesario, tenemos que arrancar este motor y si tiene el combustible, pues no va a dar ese respaldo, ¿no? Una alternativa podría ser tratar de hacerlo funcionar con biocombustibles, ¿no? Y ahí están más a tono, ¿no? Con la promoción de energías renovables. Entonces, mini redes, un tema también, ¿no? Es de investigación. Interés también en las mini redes es lo que ha ocurrido históricamente en otros países, ¿no? Tenemos la red principal, todo lo que está acá sería la mini red, ¿no? Desde aquí hasta por acá, ¿no? Donde se acuerdan están los recursos más la tecnología. Esa combinación de recursos más tecnología es lo que conocemos como la oferta, ¿no? En algún momento llegan a encontrarse, ¿no? Esas mini redes con la red principal, ¿no? Al menos eso es lo que ha ocurrido históricamente en muchos países. Y ante esa situación se pueden dar tres posibilidades. Primera posibilidad, que es algo que ha ocurrido en muchos lugares, es dimensionamos la mini red, pero resulta que es una capacidad muy grande porque la dimensionamos pensando que los usuarios, su demanda se va a incrementar, etcétera. Y resulta que nunca se incrementó, hasta inclusive ha disminuido por quién sabe qué motivo, ¿no? Entonces, al tener la conexión con la red, esta mini red ya tiene la posibilidad de exportar a esa red principal y mejorar su sostenibilidad en términos de economía, ¿no?
Situación 2. De repente, ¿no? Más bien la capacidad instalada de esta mini red fue muy pequeña y la demanda creció, pues, ¿no? De manera explosiva y entonces más bien ahora está con dificultades de cómo atender esa demanda, pero felizmente llegó la conexión con la red y entonces ahora puede importar electricidad de la red principal, ¿no? Tercera situación. Simplemente esta mini red se conecta a la red, pasa a ser un generador más de la red, participa en el mercado en eléctrico y simplemente de la misma red se atiende a la demanda. Entonces también es un tema de interés, ¿no? Otro tema de interés también es la generación distribuida. En el caso de Perú tenemos un decreto ley 1221 del año 2015, todavía pendiente del reglamento, ¿no? En la UNI justamente antes de la pandemia 2019 se hizo un foro, ¿no? De generación distribuida. A ver, ahí, generación distribuida. Y que de alguna manera podemos mencionar estos esquemas clásicos. Hay un primer esquema llamado net metering. ¿En qué consiste, no? A ver, vamos a suponer acá tenemos una central solar, inyecta electricidad a la línea de transmisión. Acá se encuentra con un usuario industrial. Este usuario industrial también tiene lo mismo, ¿no? Paneles solares, ¿no? En el techo, inyecta electricidad a la red. Y acá tiene un usuario en baja tensión, un usuario, ¿no? Residencial, inyecta electricidad también. Pero resulta que este usuario residencial va a inyectar electricidad probablemente en el día, ¿no? Y seguramente necesita más en la noche, entonces no hay problema, lo toma de la red. Este usuario, como es una fábrica, necesita alta confiabilidad. Entonces va a tomar electricidad de la red. Y entonces lo que hace este esquema net metering es restar simplemente ambas direcciones y el neto es lo que se le factura al usuario, ¿no? Ese es el método básico. Con el correr del tiempo, como hay muchos actores acá, ¿no? Está la red de distribución, están los proveedores de los paneles, está el usuario, está el marco regulatorio de las tarifas, ha ido apareciendo el esquema net billing, en donde existe una diferencia entre el precio de los kilovatios hora que va en una dirección y el precio de los kilovatios hora que va en otra dirección, ¿no? Y ese es el esquema llamado net billing. Como ejemplo, podemos poner acá, aquí está en color verde el esquema de lo que un usuario requiere, de lo que un usuario usa. Esta es la energía que el usuario requiere, pero resulta que a determinada hora requiere determinada cantidad de energía. Este de acá es un generador en base a velocidad de viento, ¿no? Un aerogenerador, pero resulta que va a producir ciertamente, ¿no? Una cantidad de energía, pero no coincide en el tiempo con lo que se demanda. El solar también está acá, tampoco coincide con lo que se demanda. Entonces, ¿cómo hacer, no? Para que esto pueda coincidir? O bien usamos sistema de acumulación y se incrementa el costo de generación, o bien lo conectamos con la red en modo generación distribuida. En cada caso es importante poder establecer lo que se llama un factor de planta o factor de capacidad. Este factor de planta o factor de capacidad de alguna manera nos trata de decir la energía que puede producir en un día, un mes, un año versus su capacidad instalada, ¿no? Como se menciona que la energía solar, eólica o cualquier otra de por sí intermitente, variable, necesita un sistema de acumulación, quizás, ¿no? Combinando dos o más de ellos se puede tener una mejor confiabilidad y de ahí aparece la idea del enfoque de los sistemas híbridos. En este ejemplo tenemos solar, eólico, con sus controladores, sus baterías y sus cargas y las especificaciones técnicas. Y esto es en realidad parte de un proyecto que se ensayó en el Perú hace algunos años en varias localidades. Incluso antes de eso todavía se tenía un proyecto piloto del Banco Mundial, donde aquí había una generación solar fotovoltaica y aquí dentro de esta casa de fuerza un motor, ¿no? Entonces, entre ambos, un sistema híbrido que trataba de cubrir la demanda. Entonces, hay bastante, ¿no?, de motivación acerca de estos sistemas híbridos. En cada caso es dependiente de lo que el costo de la electricidad pueda tener en función al tiempo. Entonces, muchos marcos regulatorios internacionales, en su afán de promover el uso de las energías renovables, han logrado establecer tarifas diferenciadas en el tiempo. El usuario residencial probablemente ha ido pasando, ¿no?, de un solo precio plano, ¿no?, vamos a decir, en soles, dólares por kilovatio hora,
a tener precios diferenciados por bloques horarios que normalmente se tenían solo a nivel de cliente libre, ¿no? El esquema siempre es cómo poder pasar este exceso que está acá de generación solar como ejemplo y llevarlo a este otro lado en donde tenemos más demanda pero no tenemos generación solar. Una de las preguntas frecuentes que siempre los usuarios se suelen hacer es: si yo quiero instalar un sistema solar en mi casa, ¿cuánto cuesta, no? Y la respuesta puede ser 3.000, 4.000, 5.000, algún número. Pero eso en realidad no nos da una idea de si el sistema puede ser competitivo o no, si puede ser viable o no. Lo que necesitamos determinar es el costo de generación. Y para ello existen varios métodos, ¿no? Con todos los componentes y la vida útil, porque con este costo de generación de este sistema, recién ahí el usuario final lo podrá comparar con otra alternativa. Esa otra alternativa puede ser la tarifa de la red de distribución o puede ser un motor diésel que esté generando en un lugar donde no hay conexión con la red. Pero es necesario llegar al costo de generación, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado también, es necesario cuantificar el CAPEX, el OPEX, y una vez que tengamos ambos costos, lo dividimos entre la energía que ese sistema pueda producir durante toda su vida útil, ¿no? Que a veces puede ser 15 años, 20 años, y con ello podemos determinar ese costo en términos de dólares por kilovatio hora para ver si es competitivo con la otra alternativa que tenemos. Usualmente el CAPEX es un valor que lo podemos representar como una inversión el día de hoy, mientras que el OPEX es un gasto que se produce en el tiempo, ¿no? Un costo diario, mensual o anual. Entonces usamos simplemente el método de matemática financiera, que es bastante conocido, que se apoya en esta fórmula, para simplemente traer esas anualidades, ¿no? Si fuera un costo por año, lo traemos al presente y de esa manera tenemos el OPEX representado en tiempo presente, lo sumamos con el CAPEX y de ahí tenemos el costo de generación. A grosso modo, ahí hemos mostrado un panorama, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? El uso de las energías renovables para mitigación de cambio climático. Y ahora rápidamente, para tratar de cuadrar en el tiempo que tenemos, eficiencia energética. Es importante hacer un análisis global de cómo hemos llegado, ¿no? Hasta esta situación. En realidad, el balance nacional en energía normalmente lleva desfasado un par de años, ¿no? Así que ya próximamente tendremos el balance de 2022, pero acá tenemos una serie histórica y lo que observamos es que cada vez estamos consumiendo más y más de los recursos que aparecen aquí, ¿no? Con el problema de que petróleo diésel el Perú no tiene tanto, mayormente tiene que importarlo. Electricidad la producimos nosotros, sí, pero casi la mitad la estamos produciendo con generación térmica. El gas natural hizo su aparición en el 2004, aporta, sí aporta, pero es una pequeña cantidad comparado con todo el consumo al 100% en energía como tal, ¿no? Entonces, quiere decir que para los próximos años pues, algo vamos a tener que hacer con estas tendencias, ¿no? Y también podemos verlo por el lado de los sectores, ¿no? La energía que consume el sector transporte, que consume el sector residencial, el industrial, el minero, entre otros. ¿Habrá alguna forma de poder promover la eficiencia? El objetivo sería, ¿no? Sacrificar, ¿no? Nada de las actividades productivas ni de servicios que se requieren, pero que de alguna manera la tecnología y la forma de utilizarla sea con la menor cantidad de pérdidas posible. En ningún caso lo que se quiere es sacrificar la producción o los servicios. Para eso se pueden hacer análisis, estudios, en donde, por ejemplo, ¿no? Entramos a un usuario comercial, como ejemplo acá un hotel, ¿no? Y decimos, tenemos la electricidad, ¿a dónde se va? Bueno, según este informe, dice que se va a iluminación un 33%, aire acondicionado 35% y a otros. Entonces podríamos empezar, ¿no? Viendo a qué se debe ese consumo de iluminación, a qué se debe el consumo de aire acondicionado, ¿no? Y se proponen estrategias de buenas prácticas o reemplazo de equipos por otros de alta eficiencia o inclusive nuevas tecnologías o la combinación de los tres. Y no quiere decir que con lo demás no se vaya a hacer nada, sino que una vez que hemos ya examinado todo lo que razonablemente se puede hacer acá, pasamos a ver
Y ese esquema es lo que promueve los sistemas de gestión basados en mejora continua. Así como en la parte eléctrica, lo mismo se puede hacer por la parte térmica, ¿no? En este caso nos dice el combustible se va 85% a las calderas, 15% a la cocina, entonces vamos a ver qué hacemos con las calderas, ¿no? Regulación de aire combustible, economizadores, mantenimiento en trampas de vapor, etcétera, ¿no? Todo lo que podamos hacer. Eso en el ámbito comercial como ejemplo, algo parecido en el ámbito productivo. Acá tenemos una empresa textil, ¿no? Acá tenemos el 100%, que nos dice que el 19 se va en hilandería, 27 en telares, 25 en tintorería. Ahí si juntamos todo eso, ya tenemos alrededor de 46, más como 70%, ¿no? Entonces nos concentraremos primero, ¿no?, en esas tres áreas, a ver qué cosas se puede mejorar ahí, ¿no? Siempre respetando, ¿no?, lo que debe de producir, lo que debe de atender como servicio, pero mejorando toda la tecnología y cómo se usa esa tecnología. Y después, ¿no? No nos quedamos ahí, sino podemos pasar a ver qué más podemos mejorar en aire comprimido y en otros consumos más, ¿no? Lo mismo hacemos también para combustibles, ¿no? Nos dice acá que el 50% está en tintorería, entonces comenzaremos por ahí, ¿no? Y una vez que ya hemos examinado todo lo que podemos hacer ahí, pasaremos a ver, ¿no?, telares, hilandería. Entonces estos esquemas, ¿no?, de sistema de gestión pueden ser bastante útiles. Eficiencia energética a veces se le confunde, ¿no?, con el ahorro en energía, la conservación de la energía. ¿Se acuerdan que vimos, ¿no?, lo que pasó en el año 73? Conservar, ahorrar es porque, bueno, vamos a privarnos de hacer algo porque pues es una situación crítica, ¿no? La eficiencia no busca que nos privemos de nada, sino que tratemos de optimizar el uso de los recursos, ¿no? Eso es lo que en esencia busca, ¿no? Pero también hay que reconocer en términos prácticos que no todos van a tener la misma motivación. Por ejemplo, acá se dice una fábrica de hielo que el 70% de su costo de producción corresponde al costo de la energía. Entonces sería bastante lógico que ese tipo de actividad sí esté interesado en la optimización de sus recursos, ¿no? Y podemos tener la industria cementera y así diferentes, ¿no? Entonces este cociente pues resulta bastante práctico, ¿no? Se manejan una serie de indicadores, ¿no? Kilovatios hora por tonelada, galones por kilogramo, metros cúbicos por unidad producida, etcétera. A veces lo más fácil es cuantificar la energía facturada porque ya viene, pues, ¿no?, en los recibos, etcétera. Pero a veces más interesante es determinar la energía útil. Pero normalmente la energía útil, que es la última energía disponible después de la última conversión, que es lo que el proceso aprovecha realmente, la obtenemos por instrumentación, por medición, ¿no? Esto también es interesante porque recomendaciones generales, como dice su nombre, la puedo aplicar a todos los sectores en realidad que uno se pueda encontrar. Pero existen otras mejoras que son muy específicas a los procesos. La industria cementera, por ejemplo, tiene su horno de calcinación. El sector pesquero también tiene sus propios procesos y así cada uno de ellos, ¿no? Quizás lo importante es la combinación de ambos. Se sugiere empezar por recomendaciones generales y luego pasar a mejoras en el proceso, ¿no? En ambos casos, los más conservadores trabajan con tecnologías actuales, lo que los otros competidores ya están haciendo. Algunos quienes están un paso más adelante, ¿no? Y entonces de repente ya comienzan a hacer pilotos o demos de tecnologías que todavía no son del todo difundidas, ¿no? Hay varias formas de hacer gestión de la energía. En realidad, la mayoría de las empresas las viene haciendo por varias décadas, ¿no? Acá vamos a mostrar rápidamente solo alguna de ellas que tiene, por ejemplo, esta secuencia, ¿no? Esta metodología lo que propone es realizar un diagnóstico, hacer el análisis del diagnóstico, pero repetirlo cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, cada 3 años. Se concentra en identificar dónde están aquellos centros de mayor consumo, vale decir, los equipos, que el 20% de los equipos puede estar representando el 80% de la facturación total, ¿no? ¿Y qué son estos centros? En realidad estos centros de costos son similares a los que se manejan en la contabilidad, con la diferencia que aquí están correlacionados, ¿no? Inclusive están correlacionados matemáticamente con qué ocasiona ese costo. Por ejemplo, ¿no?, si es una fábrica, es con el volumen de producción.
De esa manera, entonces, podemos explicar a qué se debe el consumo en energía versus volumen de producción. Para ello es necesario a veces instalar instrumentación, ¿no? Acá está esquematizado un proceso de producción. Esta es una planta de harina de pescado. Y acá tenemos, ¿no?, 3 subestaciones eléctricas, tenemos un medidor de gas natural, pero se tienen que instalar algunos instrumentos para poder cuantificar qué está pasando en cada una de estos centros de costo de los procesos, ¿no? Hay que hacer un monitoreo. El monitoreo con la tecnología de instrumentación actual pues puede ser muy sofisticado, ¿no? Puede ser vía wireless, ¿no?, vía web, etcétera. O puede ser un instrumento muy sencillo. Eso hay que estudiar cuál es el más conveniente, cuánto estamos dispuestos a invertir para tener una mayor precisión en la medición del parámetro, ¿no? De eso se trata. Entonces los indicadores, que pueden ser diferentes tipos, tienen que ser lo suficientemente prácticos. Si proponemos un indicador muy complicado, lo vamos a hacer un par de veces y después ya lo vamos a dejar ahí. Y lo importante es que ese indicador sea representativo de lo que está ocurriendo en ese proceso, ¿no? Eso es la importancia del indicador. Por ejemplo, puede ser un indicador que vincule la energía con el producto. Puede ser que vincule la materia prima con el producto o cualquier otro insumo. En este caso, en esta exposición estamos más concentrados, ¿no?, en el consumo en energía versus lo que se produce. Un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? Empezamos haciendo un estudio con el año base, cualquier año base, ¿no?, que podamos pensar, y tenemos los indicadores. Esta es una empresa cervecera que nos dice que su indicador era 18.46 de electricidad, kilovatio hora por hectolitro producido. Luego de hacer las mejoras tecnológicas correspondientes, volvemos a medir y el sistema de gestión me dice que ahora es 15.93 kilovatio hora por hectolitro producido. De esa manera, estos indicadores me ayudan a determinar lo más preciso posible cuál es el ahorro que realmente se ha logrado, ¿no?, porque la producción puede variar, ¿no? Normalmente vamos a encontrar dos conjuntos de mejoras que podemos implementar. Por un lado, los llamados ahorros por operación y control. Vale decir, con lo que tenemos, de qué manera los podemos usar mejor. ¿Podemos tener resultados? Sí, podemos tener 2 a 10% de ahorro por el concepto de operación y control, y acá los podemos ver, ¿no? Está medido en el consumo de energía por unidad producida. Es un buen punto de partida, pero podemos obtener de 10 a 40% de ahorro haciendo otras mejoras con cambios tecnológicos. Vale decir, reemplazando equipos por otros de eficiencia mayor o también haciendo innovación tecnológica. Lo interesante viene acá, que una vez que hicimos operación y control, hicimos cambio de equipos, otra vez podemos hacer ahorros de operación y control con la nueva configuración que tenemos. Lo que trata de resaltar esto es la filosofía de la mejora continua, ¿no? Siempre es posible, ¿no?, seguir mejorando, pero también hay que ser realista, que los primeros impactos pueden ser considerables, mejoras subsiguientes, como ya todo está mejor, ya son mejoras marginales, ¿no? Ya vamos terminando. Ejemplos de lo que es primera fase se caracteriza porque se recupera muy rápido, ¿no? Y es básicamente control, regulación, etcétera. No tenemos que invertir mucho. Es una buena forma de empezar, ¿no?, a hacer mejoras. Una vez que ya barrimos todo lo que es primera fase, vamos a la segunda fase. Ahí ya tenemos que invertir. Hay que cambiar equipos, tenemos que instalar componentes, etcétera. Para poder facilitar la implementación es necesario, los sistemas de gestión lo dicen, conformar un comité en energía. ¿Quiénes deben estar ahí, no? El área de producción, de mantenimiento, el área financiera, entre otros. Hacer un diagnóstico. ¿Necesitamos hacer el diagnóstico del 100%? No necesariamente. De repente ya hay estudios previos que nos dicen, acá el problema es tal cosa, ¿no? El aire comprimido, listo. Entonces hacemos el diagnóstico del sistema de aire comprimido. No quiere decir que nos quedamos ahí, pero es nuestro punto de partida, ¿no? Luego tenemos los centros de costo que ya mencionamos, el monitoreo, determinación de estándares, la formulación y aplicación de acciones y el monitoreo. El monitoreo es costoso, ciertamente. Entonces no lo vamos a hacer en todas las mejoras, pero sí en aquellas que requiera la inversión.
Finalmente podemos, ya sea que lo creamos nosotros mismos o contratamos que alguien lo haga, una herramienta informática que nos permita hacer seguimiento al sistema de gestión. Centros de costos en energía que puedan correlacionar matemáticamente la data del consumo en energía y la data de producción. Pueden haber algunas variables externas, como por ejemplo la gradiente térmica, ¿no? En algunos procesos, la temperatura ambiente, verano, invierno, etcétera, la humedad relativa también puede, ¿no?, incidir. Sobre todo si son empresas que tienen sedes en diferentes lugares, ¿no? Con el tiempo vamos a lograr armar una información histórica que puede ser muy valioso para ir analizando en el tiempo el desempeño en energía de la organización y de la diferencia de los estándares que se puedan identificar y las metas a donde queremos llegar es que van a nacer esos proyectos. Como estamos en el esquema de desarrollo sostenible, podríamos ir pensando, ¿no?, que esos proyectos pueden ser una combinación de tecnologías que la eficiencia sea mayor y a la vez tecnologías que puedan aprovechar las energías renovables. Estos sistemas de gestión pueden englobar, por ejemplo, a un grupo internacional o una empresa que tenga varias plantas. Dentro de cada planta pueden haber varios centros de costos. Dentro de cada centro de costos pueden haber medidores, pero siempre correlacionados con el volumen de producción, ¿no? No nos va a ayudar mucho a tener una precisión, por ejemplo, ¿no?, de poner registradores de demanda que nos midan cada 15 minutos y tengamos varios diagramas de carga y tener solamente un dato, ¿no?, de cada turno de producción. Porque lo que queremos es explicar a qué se deben esas variaciones que se puedan dar en el tiempo. Buena parte de ello se recoge en esta norma internacional ISO 50001. La primera versión de ISO 50001 apareció en el año 2011. En el Comité Técnico de Perú, en el cual participo, se tomó esa primera versión en el 2012. Pero luego se tiene la siguiente versión, que es la del 2018. Y que en medio de la pandemia, ¿no?, en el comité lo manejamos y se tomó el 2020. ¿De qué trata, no, estos sistemas de gestión? Internacionalmente aparecieron con dos objetivos bien definidos. Lo que estamos viendo en el día de hoy, contribuir al desarrollo sostenible a través de reducir las emisiones de carbono y reducir los costos asociados al uso de combustibles, electricidad, ¿no?, al uso de las fuentes en energía. En algunos países quizás la prioridad ha sido reducir carbono. En otros países quizás la prioridad es reducir los costos de operación, ¿no? Y bien, he tratado de cumplir con los horarios que me habían puesto y con eso estaría concluyendo mi exposición. Gracias. Muy bien, excelente exposición, doctor Leñawi. Vamos a pasar con las preguntas. Aquí tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué impacto tienen las prácticas de uso eficiente de la energía en la sostenibilidad? Bien, en algún momento se levantó información un tanto empírica, vamos a decir, ¿ya? Pero a través de estudios de optimización en diferentes plantas industriales, un promedio era obtener ahorros de electricidad que iba de 5 a 15% de ahorro, ¿no? Y en energía térmica del 10 al 30%. Por ejemplo, si tengo una caldera que estoy consumiendo una cantidad de galones de combustible por hora, ¿no? Por ejemplo, una caldera de 100 bhp consume 25 galones por hora de combustible, ¿no?, de diésel, petróleo. Si yo le reduzco a eso el 10%, entonces las emisiones de carbono de esa caldera también se estarían reduciendo directamente en 10%. En el caso de electricidad, vamos a suponer que paso de una lámpara que usa una tecnología X y paso a una lámpara que usa otra tecnología X. Consigo un ahorro también del 10%. Como parte de la electricidad en el Perú se produce con centrales térmicas, aproximadamente un 45%, existe un factor en emisiones de CO2. Entonces multiplicamos esos kilovatios hora que vamos a reducir
de electricidad por ese factor y estamos reduciendo las emisiones de carbono. Esas serían las dos situaciones prácticas en donde la eficiencia puede contribuir a la sostenibilidad. No sé si se aclaró con eso la consulta. Sí, muy bien, gracias. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos en la integración de energías renovables en los sistemas energéticos existentes? Muy bien, sí, es una pregunta bien interesante y podemos separarlo en dos esquemas, ¿no? El esquema que ha causado más interés es el de gran escala, ¿no? Se hablan de centrales eólicas, solares, etcétera, de 100, 200, 300 megas o más. Y la gran preocupación es cuánto más podemos inyectar nosotros en el sistema. Y no es solamente un tema que preocupa a las energías renovables, sino en general a cualquier nueva forma de generación. Por eso el COES tiene su plan en los próximos 10 años y los próximos 2 años son vinculantes, ¿no? Que son las inversiones en el sistema de transmisión. Entonces, por un lado, independientemente que tengamos o no más o menos participación de las fuentes renovables a gran escala, es necesario tener una idea bien clara del sistema de transmisión, cómo debe de ser fortalecido en los próximos años para admitir, ¿no? Nuevas formas de generación. De momento hay mucho interés, ¿no? Estoy participando en hacer algunos estudios de factibilidad y de un estudio de una operatividad. Y uno de los principales problemas es eso, ¿no? O sea, cuánto de se puede inyectar en una determinada línea de transmisión. Por otro lado, tenemos el marco regulatorio. En realidad, ¿no? El modelo de despacho hidrotérmico, vamos a decirlo, es bastante clásico. Quiere decir, data de hace muchas décadas. Entonces, muchos países ya a este modelo de despacho hidrotérmico, pues han ido adecuándolo, ¿no? Para poder aprovechar, ¿no? Estas fuentes renovables. Entonces, en conclusión, necesitamos acá una combinación, por un lado, de avance tecnológico, pero también de una adaptabilidad del marco regulatorio para la clave es pensar en la sostenibilidad, ¿no? No va a convenir mucho mover todas las reglas para que unos salgan perjudicados y otros no, ¿no? En realidad lo que se busca es llegar a un punto de equilibrio razonable donde todos puedan participar y contribuir a un mercado dinámico y que pues, todos se beneficien de alguna forma, ¿no? El tema de las redes inteligentes puede ayudar a integrar justamente, ¿no? Estas energías renovables. Ahora, vamos al otro lado, que son las energías a pequeña escala, ¿no? Donde este rol de las mini redes que les estaba mostrando ahí, el rol de la generación distribuida juega un papel importante, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que a un usuario se le presenta la oportunidad, ¿no? Vamos a suponer que mañana se prueba, ¿no? El reglamento de generación distribuida. ¿Cómo decide un usuario si le conviene o no le conviene? ¿No? ¿Cuánto tendría que incentivársele a él para que venda sus kilovatios hora autogenerado a la red de distribución? ¿Y en cuánto tiempo este usuario va a poder recuperar su inversión, ¿no? ¿Cuál es el payback? Entonces, estamos en el contexto, ¿no? De desarrollo sostenible ante barreras, por un lado, de índole técnico, barreras, por otro lado, regulatorias, barreras, por otro lado, financieras. Como siempre, las barreras técnicas son las menos complicadas porque una de las ventajas de comenzar tarde es que ya en todos los países que se ha implementado, buena parte de todas las barreras técnicas ya han sido solucionadas. El tema va a estar ahí en los temas regulatorios, como estamos viendo, ¿no? Generación distribuida tiene decreto ley del 2015, han transcurrido 9 años, todavía no tiene su reglamento, ahí se ve que hay una barrera. Esquemas financieros quizás podamos tener más llegada porque, por ejemplo, se desarrollaron esquemas financieros para la promoción del gas natural. Esto quiere decir que puede haber, ¿no? Esquemas financieros también para este tipo de promoción. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, muy claro, excelente exposición. Doctor Johnny, muchas gracias por la exposición, por las respuestas, por la excelente exposición que se ha tenido. Y a nombre de toda la facultad de la FIM en este segundo Congreso Internacional, pues agradecemos por compartir sus conocimientos y experiencias. También al público por su asistencia y las preguntas que nos han hecho llegar. Y también recordamos que en algunos minutos estamos iniciando la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctor Johnny. Que tenga un Muchas buen día. gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes.